Dios desea no solo quebrantar y deshacer al hombre exterior, sino también separarlo del hombre interior con el propósito de que no interfiera ni obstaculice la función del hombre interior, y para que no se enrede con éste. Dios intenta lograr que nuestro espíritu, el hombre interior, y nuestra alma, el hombre exterior, permanezcan separados. La mezcla del espíritu y el alma. Entre los hijos de Dios existe el problema de que el espíritu y el alma están mezclados. Es difícil encontrar a un creyente cuyo espíritu sea completamente puro, pues en la mayoría hay impureza. Esta mezcla es lo que les impide servir en la obra del Señor, pues el principal requisito para que Dios los use es tener un espíritu puro, no el mucho poder. Muchos buscan poder, pero descuidan la pureza de espíritu. Aunque consiguen el poder para edificar, carecen de pureza. Como resultado, destruyen su propia obra, pues lo que edifican con su poder lo destruyen con su impureza. Aunque demuestran tener poder de Dios, con todo, su espíritu está contaminado. Dichos hermanos tienen el concepto de que por haber recibido poder de Dios, todas sus habilidades naturales serán elevadas y utilizadas por Dios en su servicio. Esto jamás sucederá, pues todo lo que pertenece al hombre exterior pertenece a la esfera natural y no cuenta con la pureza necesaria para el servicio del Señor. El conocimiento de Dios nos llevará a estimar más la pureza que el poder. Debemos apreciar más la pureza espiritual que el poder espiritual, pues aquella no está contaminada por el hombre exterior. Quien no ha pasado por la experiencia del quebrantamiento, no debe esperar que el poder que surja de él sea puro. Aunque gracias a su poder espiritual parezca obtener buenos resultados en su obra, no por eso su yo se mantiene separado de su espíritu. Esto puede ser un engaño muy sutil que para Dios es pecado. Muchos hermanos jóvenes saben que el Evangelio es poder de Dios, pero cuando predican, añaden a su mensaje su habilidad natural, su ingenio, sus bromas y sus opiniones. Aunque los oyentes puedan ver en ellos el poder de Dios, también detectan su yo. Tal vez ellos mismos no lo noten, pero los más puros y experimentados percibirán de inmediato en sus palabras el sabor de la mezcla. En muchas ocasiones, demuestran celo de Dios, pero dicho celo va mezclado con sus gustos naturales. Externamente parece que hacen la voluntad de Dios, pero en realidad, esta coincide con su propia voluntad. En algunos casos, la voluntad y el celo de Dios se mezclan y se confunden con las preferencias y los sentimientos del hombre. Muchos confunden la solidez espiritual con una personalidad fuerte. Nuestro mayor problema es la mezcla o impureza. Por lo tanto, Dios tiene que quebrantar nuestro hombre exterior para disociar dicha mezcla. Dios nos quebranta poco a poco hasta debilitar nuestro hombre exterior. Una vez que nuestro hombre exterior es azotado, 1, 10, 20 o las veces que sean necesarias, la dura corteza que lo rodea se romperá y será eliminada. ¿Pero qué debemos hacer cuando el hombre exterior se mezcla con el espíritu? Esto requiere otro tipo de tratamiento, la depuración. Este proceso se efectúa no solo por medio de la disciplina del espíritu, sino también por medio de la revelación del espíritu. La forma de ser purificados de esta mezcla es muy diferente al quebrantamiento del hombre exterior. Esta depuración se efectúa por medio de la renovación. Por lo tanto, encontramos que Dios opera de dos maneras. Por un lado, Él quebranta al hombre exterior, y por otro, lo separa del espíritu. Lo primero se realiza por medio de la disciplina del Espíritu Santo, y lo segundo, mediante la revelación del Espíritu Santo. El quebrantamiento y la separación. El quebrantamiento y la separación son dos experiencias diferentes, aunque existe una estrecha relación entre ambas, y es imposible disociarlas por completo. El hombre exterior debe ser quebrantado para que el espíritu pueda liberarse, pero cuando éste se libera, no debe salir mezclado con los sentimientos ni con ninguna característica del hombre exterior. Tampoco debe contener elementos provenientes del hombre natural. Lo importante no es solo la liberación del espíritu, sino la pureza y la calidad del espíritu que brota. Muchas veces, cuando un hermano comparte, percibimos, por un lado, la presencia de Dios en su espíritu, y por otro, su yo. Tocamos su característica más notoria. Su espíritu no brota completamente puro. Tal vez pueda motivarnos a alabar, pero al mismo tiempo puede producir en nosotros incomodidad. Lo crítico aquí no es liberar el espíritu, sino que éste brote puro. Si alguien no ha sido iluminado por Dios con respecto a lo que es su hombre exterior,
ni ha sido juzgado por él de una manera profunda. Siempre que libere su espíritu, espontáneamente saldrá teñido de su hombre exterior. Cuando personas así hablen, percibiremos su hombre natural. Tal vez liberen su espíritu, pero esta liberación tendrá el matiz de su yo, debido a que éste no ha pasado por el juicio de Dios. Siempre que tienen contacto con otros, les proyectan sus características personales. Si nuestro hombre exterior no ha sido juzgado, lo que expresemos ante otros será el elemento natural característico del hombre exterior. Es imposible ocultar dicho elemento. No debemos esperar ser espirituales cuando hablamos en público, si no lo somos en casa. Esto es imposible. Otros pierden su espiritualidad tan pronto olvidan cómo deben actuar, pues basan su espiritualidad en su memoria. También es imposible llegar a ser espirituales por esta vía. No deberían decir, debo tener cuidado con lo que digo hoy, ya que tengo que compartir un mensaje bíblico. La memoria no podrá salvarlos, pues tan pronto abran su boca quedará al descubierto la clase de persona que son. Por más que traten de aparentar o de disfrazar su yo, su espíritu los pondrá en evidencia tan pronto empiecen a hablar. Un principio infalible es que la clase de espíritu o de mezcla que una persona tenga será evidente en sus palabras, pues en los asuntos espirituales es imposible fingir. Permíteme hacer una breve pausa en nuestro estudio por aquí, para decirte que si te están edificando los materiales audiovisuales de nuestro canal, puedes suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. También puedes compartir este video con quien creas que lo necesite, para colaborar en la edificación de la vida espiritual de este hermano o hermana. Dicho esto, sin más detalles, continuemos con nuestro estudio de hoy. Si uno desea recibir liberación total de parte de Dios, los aspectos naturales más fuertes de uno deben ser quebrantados profundamente, pues un quebrantamiento parcial no bastará. Solo entonces se podrá transmitir a otros un espíritu liberado sin ninguna impureza. Pero si Dios no ha eliminado totalmente esos aspectos naturales, será fácil aparentar espiritualidad cuando nos lo propongamos, y siempre que olvidemos actuar, nuestro yo quedará al descubierto. De hecho, en ambos casos, sea que lo recordemos o que lo olvidemos, el espíritu que expresemos será el mismo y transmitirá exactamente lo mismo. La impureza espiritual es el mayor problema que afrontan los siervos del Señor. Muchas veces cuando nos relacionamos con los hermanos, percibimos a Dios en ellos, pero también percibimos su yo. Vemos en ellos la vida y al mismo tiempo la muerte. Podemos percibir en ellos un espíritu de mansedumbre y también su obstinación. Vemos al Espíritu Santo, pero también encontramos la expresión de su carne. Cuando ellos hablan, los demás perciben un espíritu contaminado. De manera que si Dios desea que le sirvamos en el ministerio de la palabra, esto es, si tenemos que profetizar o hablar su palabra, debemos pedir desesperadamente su gracia, diciéndole, Dios, obra en mí. Quebranta y aniquila mi hombre exterior y sepáralo de una vez por todas de mi hombre interior. Si esta liberación no se ha llevado a cabo en nosotros, cada vez que hablemos, expresaremos sin darnos cuenta nuestro hombre natural y no podremos ocultarlo. Tan pronto como las palabras surjan, nuestro espíritu, afectado por el hombre natural, brotará y delatará la clase de persona que somos, sin que podamos disimularlo. Si deseamos ser usados por Dios, debemos liberar un espíritu libre de mezclas. Esto solo es posible si nuestro hombre exterior ha sido eliminado. De no ser así, siempre que participemos en el ministerio de la palabra, transmitiremos nuestras propias ideas y pondremos en vergüenza el nombre de nuestro Señor, no por causa de nuestra falta de vida, sino debido a nuestra impureza, y tanto el nombre del Señor como la Iglesia sufrirán daño. Ya hablamos detalladamente de la disciplina del Espíritu Santo. Veamos ahora la revelación del Espíritu Santo. Es posible que la disciplina del Espíritu Santo nos llegue antes de la revelación, o puede ser que el orden se invierta. Podemos distinguir su secuencia, pero eso no importa mucho, ya que cuando el Espíritu opera, no en todos los casos lo hace en el mismo orden. Según nuestra experiencia, no encontramos un orden establecido para estos eventos. Algunos perciben primero la disciplina, y otros, la revelación. La experiencia de cada creyente es diferente. En algunos la disciplina puede venir primero, luego la revelación y después más disciplina, pero esto no es una regla. La secuencia puede variar en cada caso.
Pero lo que sí es seguro para todos los hijos de Dios es que la disciplina del Espíritu Santo siempre será más abundante que la revelación. Decimos esto basándonos en la experiencia, no en la doctrina, pues hemos observado que en la mayoría de los creyentes se da más disciplina que revelación. En resumen, Dios logrará invariablemente que el hombre exterior sea quebrantado, anulado y completamente separado del hombre interior, pues solo de este modo nuestro espíritu será liberado y depurado. La separación efectuada por la palabra. En la carta a los Hebreos capítulo 4 versículos 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En el versículo 12, el vocablo palabra fue tomado del término griego logos, y en el versículo 13, la expresión dar cuenta, corresponde al mismo término griego. Esta última lleva la connotación de juicio. Por lo tanto, la última parte del versículo 13 podría traducirse todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel que nos juzga, o todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos del Señor. ¿Quién es nuestro juez? Lo primero que debemos ver es que la Biblia dice que la palabra de Dios es viva. Si en verdad tocamos la palabra de Dios, ésta nos transmitirá vida. Y si no recibimos vida, simplemente no hemos tocado la palabra de Dios. Algunos han leído toda la Biblia, pero no han tocado la palabra de Dios. Solo podemos afirmar que hemos tocado la palabra de Dios en la medida en que toquemos la vida. En el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no perezca, mas tenga vida eterna. Cuando alguien escucha esta palabra y se arrodilla diciendo, Señor, te doy gracias y te alabo porque me amas y me has salvado, tal persona verdaderamente ha tocado la palabra de Dios, pues ésta le ha transmitido vida. Puede ser que alguien que esté a su lado escuche lo mismo, pero para él no sea más que palabras y no entre en contacto con la palabra viva de Dios. En su interior no se produce ninguna reacción de vida hacia la palabra viviente. Esto significa que todo aquel que oye la palabra y no recibe vida, realmente no la ha escuchado, pues la palabra de Dios siempre imparte vida. La palabra de Dios no solo es viva, sino también eficaz. Es viva en su naturaleza, y eficaz en realizar en el hombre la voluntad de Dios. La palabra de Dios nunca vuelve a él vacía, siempre lleva fruto y produce resultados. La palabra de Dios no viene a nosotros vacía, sino que es eficaz y produce vida en el hombre. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué hace esta palabra en el hombre? Penetra y divide. La palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra, dividiendo el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. He aquí un contraste. Por un lado, tenemos la espada de dos filos en oposición a las coyunturas y los tuétanos, por otro, la palabra de Dios está en oposición al alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos son partes profundas del hombre. Para dividir las coyunturas se separan dos huesos que se tocan, pero para dividir los tuétanos, el hueso se tiene que cortar muy adentro. Una espada de dos filos puede dividir un hueso por dentro y por fuera. Pero hay dos elementos que son más difícil de dividir que las coyunturas y los tuétanos, el alma y el espíritu. Una espada aguda de dos filos puede dividir las coyunturas y los tuétanos, pero no el alma y el espíritu. Tal división no puede mostrarnos qué es el alma y qué es el espíritu, ni que proviene de una o de otro. Pero la Biblia dice que hay algo más cortante que toda espada de dos filos, que sí divide el alma y el espíritu, a saber, la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y puede penetrar y dividir, pero no penetra en las coyunturas ni separa el tuétano, sino que penetra y divide el alma y el espíritu. Esta palabra es capaz de separar nuestra alma de nuestro espíritu. Puede ser que alguien diga, dudo que la palabra de Dios sea eficaz. La he oído por años, y reconozco haber recibido revelación por medio de ella. Pero en mí no ha sucedido nada especial. He oído que esta palabra corta y divide el espíritu y el alma, pero no entiendo estos conceptos ni he tenido tal experiencia. La Biblia tiene la respuesta a esta preocupación.
En la primera parte del versículo 12 dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué significa esto? La segunda parte del versículo nos da la respuesta cuando agrega, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los pensamientos se refieren a lo que pensamos en nuestro intelecto, y las intenciones, a nuestros motivos y propósitos. La palabra de Dios discierne lo que pensamos en nuestro interior y aún nuestros motivos más íntimos. Muchas veces admitimos que cierta acción surgió de nuestro hombre exterior, del alma o de la carne, estamos conscientes de que fue un hecho natural o carnal, o reconocemos que el autor de la acción fue nuestro yo. Pero decir esto con tanta tranquilidad revela que no vemos la seriedad de este asunto, pues lo decimos en tono de broma, pese a que es un asunto muy delicado. El día que Dios por su misericordia nos ilumine y nos muestre la seriedad de esto, nos sorprenderemos y nos estremeceremos con tal revelación, pues parecerá decirnos, mira lo horrible que son la carne y el yo. Este es el yo del que has hablado por años. Es algo abominable e insoportable a mis ojos, y tú has bromeado por años al respecto con demasiada ligereza. Cuando no tenemos la revelación de lo que es la carne, bromeamos acerca de ella, pero cuando recibimos la luz, caemos humillados ante Dios y reconocemos la realidad de la carne acerca de la cual bromeábamos. Entonces se efectúa la división o separación del alma y el espíritu. Esta no es producida por un entendimiento mental, sino por la iluminación que nos trae la palabra de Dios, que nos revela que la fuente de nuestros pensamientos y acciones es la carne, y que el origen de nuestros motivos impuros y egoístas es el yo. Usemos un ejemplo que explica esto claramente. Supongamos que hay dos pecadores. Uno de ellos es un pecador que tiene conocimiento, ha oído predicaciones y enseñanzas acerca del pecado. Reconoce que es pecador en virtud de sus hechos y de lo que ha oído, inclusive lo confiesa. Sin embargo, sigue impasible y despreocupado. Pero el otro hombre, al escuchar estas mismas cosas, recibe la iluminación de Dios y cae sobre su rostro diciendo, Dios mío, ahora veo que soy pecador. Este no solo escuchó la palabra de Dios, sino que vio su condición, se condenó a sí mismo por sus pecados y cayó arrepentido a los pies del Señor confesándolos. Por lo tanto, recibió de Dios la salvación. En cambio el primero, que bromeaba acerca de sus pecados, ni vio ni fue salvo. Hemos visto claramente que el hombre exterior constituye un serio problema, por ende, debe ser quebrantado. No sería apropiado examinar este asunto ligeramente, como si se tratara de una conversación sin importancia. Pero si Dios nos concede su misericordia y su luz para que veamos la realidad de esto, diremos, Señor, ahora puedo ver lo que es el yo, y me doy cuenta de lo negativo que es mi hombre exterior. Cuando la luz de Dios nos ilumine y recibamos la revelación, caeremos postrados ante el Señor y no levantaremos el rostro, pues nos daremos cuenta de la clase de persona que somos.